buenos días a todos los presentes. En esta oportunidad vamos a tener la participación del doctor Andrés Méndez Vázquez, quien es investigador adscrito a la Unidad Guadalajara de Cinvestav. Les comento brevemente que el doctor Andrés Méndez es un graduado tanto de maestría como de doctorado en la Universidad de Florida, en Estados Unidos, grados que obtuvo en el 2002 y 2008 respectivamente. Les comento también que sus áreas de interés es el Machine Learning, Deep Learning, inteligencia artificial, análisis de algoritmos, y es alguien que gusta mucho de los métodos de optimización estadísticos y numéricos, y además tiene una amplia experiencia en visión computacional. Su participación práctica lo ha llevado incluso a participar en algunos proyectos relacionados con la Fuerza Aérea Mexicana, y sin duda el doctor Méndez es un referente en este tema, y para lo cual el día de hoy él nos va a hacer una charla dirigida a todos ustedes en el ámbito de su experiencia, que tiene mucho que ver con la atención, los mecanismos de atención y el uso de transformers. A todos aquellos que están participando en esta charla, les comento que pueden poner sus comentarios, preguntas, observaciones en el chat de Facebook, en el de Teams, para quienes estén conectados en esta plataforma, y también a través del WhatsApp de su servidor. Sin más, con ustedes el doctor Andrés Méndez Vázquez. Adelante, doctor. Buenas, ¿me escuchan? Espero que sí. Me presento, Andrés Méndez. He estado desde hace ya van 16 años que estoy aquí en el Cinvestav Guadalajara. Ya es un largo tiempo, tan es así que ya tengo hasta las cejas un poquito blancas. Me dedico a esto de Deep Learning desde hace 8 o 9 años, y hemos estado, además de hacer Machine Learning antes y todo eso, y hemos estado desarrollando cosas muy interesantes acá ¿cómo se llama? En nuestra unidad, con los pocos recursos que tenemos, pero pues con la capacidad de hacer muchas cosas, porque pues como humanos pues usamos el brain power, si no nos queda de otra, ¿no? Y entonces nos comenzamos a interesar en esto de los Large Language Models. Es más, yo ahorita estoy corriendo una versión acá en una máquina local que uso para básicamente cosas que normalmente, pues a veces uno tiene que cuando ya le falta uno tiempo, pues te haces uso. Me puedes dar un boilerplate del código para hacer, no sé, un látex para una presentación, un código base para ¿cómo se llama? Un pequeño proyecto de ¿cómo se llama? Un RAG model, que es básicamente usar LLMs junto con una base de datos para poder responder de mejor manera a ciertos queries que hace el usuario. Entonces, comenzamos a interesar en esto de los LLMs y la atención, que es lo que ha estado pasando últimamente pues en los últimos 8 años, 10, ya van a ser 11 años, disculpen, cuando comenzó a hacer de atención en el área de Deep Learning. Y básicamente lo que pasa es que en los mecanismos de atención, que comenzamos a tratar de entender algo que se llama Sequence Learning. Sequence Learning básicamente es la idea de que tenemos una frase, y eso ya se veía desde NLP, Natural Language Processing, desde hace años, que había relación entre diferentes palabras dentro de la frase, ¿no? Entonces, a eso le comenzaron a llamar atención. No sabían cómo calcularlo. Hace 20 o 30 años olvídalo, no tenemos ni idea de cómo hacerlo. Pero resulta que en 2010, Mikolov introduce una versión mucho más flexible de representación de palabras en espacios vectoriales. Le llaman Word2Vec. Y después saldrían otras versiones, y pues ahora hoy en día embebidos es tan importante que hay clases solo acerca de cómo embeber texto en el embebido, de manera que las relaciones dentro del texto hagan que el embebido se modifique para poder representar cosas. Por ejemplo, uno podría
un ejemplo. Tienes El Cuervo de Edgar Allan Poe. Agarras todo el texto, lo metes en un embebido, fuerzas al embebido a hacer ciertas cosas y de repente te das cuenta de que la palabra cuervo tiene mucha relación con la muerte. Y así comienza, y es en realidad el poema, cuando el cuervo, que vuela por ahí, pues es atormentando a este señor que ha perdido a su amada, es en realidad la muerte. Entonces, ese tipo de cosas comienzan a surgir a través de eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues claramente nosotros queremos poner cierta puntuación acerca de la importancia de las palabras, pero también queremos tener la importancia entre palabras, que eso es lo que nos hace, que lo hace importante. Entonces, para una idea inicial muy simplona que se comenzó a hacer hace muchos años es que, bueno, si yo tengo estos números, ¿cuál sería la predicción de Han con respecto a eating? Hay otras versiones. En realidad, la que usamos hoy en día es el ángulo entre los vectores de representación en el embebido, el coseno. Le dicen la función similar al coseno. Entonces, ¿cómo implementamos esto? ¿Cómo tratamos de obtener estos números? Y una idea inicial fue la idea de Ilya Sutskever, que fue cofundador de OpenAI, ahorita se salió y inició su propia empresa de inteligencia artificial. Y lo que se le ocurrió es que se dio cuenta de que los deep learners solo se podían aplicar a problemas donde el input y el target hacían una codificación sensible de los vectores en cierta dimensionalidad, pero fíjate, ya Mikolov ya no lo estaba dando en esa época, esto es del 2014, entonces ya él se da cuenta de que se podía hacer, y entonces una de las primeras ideas que tuvieron en OpenAI fue el uso del LSTM, Long Short Term Memory. Es una deep learner que te permite dar una secuencia de palabras, tratar de predecir la siguiente. Entonces, se le ocurrió esto de los LSTMs junto con tratar de encontrar un contexto, tratar de dar un contexto, o sea, de cuál es la importancia de cada palabra y la importancia entre las palabras. Y entonces lo primero que todo el mundo se da cuenta es que aquí primero está la palabra, el encoder entra en inglés y en el STM2 el encoder sale en español. Sí, pues el problema clásico. El Google Translator comenzó más o menos, sí, estamos hablando en 2001, 2012, era terrible, ¿no? El Google Translator. Entonces, la idea era tratar de mejorar el Google Translator, no el Google Translator, pero el Translation, o sea, de que si yo tengo inglés, yo quiero sacar español del otro lado. Entonces, cuando los SSTM se ponen en eso, es cuando da un salto muy grande el Google Translator. En realidad, estaban haciendo métodos estadísticos y no les estaban funcionando. Las traducciones eran horribles. Hoy en día, ahorita me acaba de pasar, como yo corro varios, ¿cómo se llama? LLMs acá y tengo varias. Tenía uno basado en DeepSeek, una versión cuantizada súper comprimida y dije, me pidieron hacer la traducción de un contrato porque hacemos proyectos con la industria, es parte del papel del Simvestab Guadalajara. Y entonces me dicen allá, no sabemos inglés en la administración y me piden, oye, ¿nos podrías hacer la traducción al inglés para que la manden a China y a la India para que los de la compañía, porque es una compañía internacional, agarre y puedan y acelerar ese proceso, ¿no? Entonces, agarro y digo, ¿se podrá? Porque yo no hago cosas legales, o sea, yo no sé cómo hacer cosas legales, o sea, yo veo y mi traducción va a ser espantosa porque yo no conozco los términos. Lo chistoso es que lo metí en DeepSeek para que vean el avance de esa tecnología y de repente me sale así una frase, este texto parece ser un texto legal. O sea, el DeepSeek con una versión súper comprimida ya puede detectar que parece que es texto legal. Agarré, le dije, bueno, entonces comencé a hacer chunks del documento y comenzó a sacar en texto legal en inglés y ya lo mandé al abogado. Le dije, oye, ¿te sabes algo de inglés? Dale una pasada para ver que más o menos tenemos algo funcionando. ¿Qué creen que pasa? El experto legal nuestro dice, no, está bien, y lo mandan, y no nos modificaron nada, solamente nos pidieron agregar párrafos. Entonces, claramente eso hace que pues yo lo pude hacer en cerca de 30 minutos, mientras que antes hacer una traducción de ese estilo o algo serían días.
Eso nos permite acelerar los procesos y hacer que las cosas sean más ligeras. Y solamente necesitamos al ser humano experto en leyes que sepa un poco de los dos lenguajes y simplemente diga, sí, ya pasó y no hay problema. Eso me llamó mucho la atención, ¿no? Entonces, es más que nada, y eso comenzó pues desde ese momento, 2014. Uno de los problemas que tienen estos de los, ¿cómo se llama? De los LSTMs es que no pueden lidiar con secuencias largas. Las secuencias tienen que ser cortas, short phrases, es lo más que pueden hacer. Entonces, ese fue un grave problema que comenzó a aparecer y que no podían hacer nada. Entonces, más o menos en el mismo año, Barahun trató de introducir una idea de atención en los LSTMs. Lo que hizo es que introdujo lo que le llaman el bidirectional LSTM, donde tienes un forward y tienes un backward. Son dos LSTMs que van en las dos direcciones, porque realmente si te pones a pensar, cuando haces el grafo de relación de las frases, el que vimos anteriormente, pues no tienes realmente, ¿cómo se llama?, direcciones. Eating es importante para Ham, como Ham es importante para eating. Entonces, pero resulta que los LSTM sí tienen una dirección, van de la más antigua a la más reciente. Entonces había que hacer algo para poder tener esa idea introducida dentro de los LSTMs, ¿no? Entonces, dentro de la idea del device encoder decoder que estaban tratando de producir en ese momento. Y es ahí donde pues hacen un primer avance. Claramente la gente se comienza ¿cómo se llama?, a interesar un montón en atención, porque se dan cuenta que es la manera de tratar de hacer que la traducción funcione. Agarraron y además de eso, agregaron una layer de, ¿cómo se llama?, que es una Simple Feed Forward Network, es una MLP, un Multilayer Perceptron, no es así que digas, wow, estamos usando el cambio que se ha estado dando en Deep Learning en los últimos 10 años ha sido ya no te fijes en las unidades, ¿cómo se llama?, particulares. Sí, si tienes algo que es muy bueno, está bien, pero no es la unidad particular, sino es la arquitectura la que te da a dar el empujón. Les doy un ejemplo. Estamos ahorita trabajando en reducir complejidades de algo que le llamamos Kolmogorov-Arnold Networks. Las Kolmogorov-Arnold Networks tienen mayor expresividad que la simple unidad que hace una suma y le pones la sigmoidal. Mucho más expresividad, es tremendamente grande. Es como 100 veces lo que esa unidad hace. Entonces, lo que estamos tratando de hacer es reducir complejidad porque la queremos lo más rápido posible. Entonces, una de las últimas pruebas por un paper que estamos haciendo era, pues, compararnos con la convolucional tradicional contra CIFAR, ¿no? Mi estudiante, pues, agarró y copió la arquitectura del MLP y la metió con CAN. ¿Y qué creen? Pues sí, mejoró MLP, pero estaba muy abajo de la convolucional. Y entonces le dije, ¿te das cuenta de que deberías estar usando la arquitectura de la convolucional? O sea, las unidades básicas son CAN, ya no van a ser esa sumatoria con su sigmoidal y todo eso. No, ya olvídate de eso. Vamos a usar la CAN unit, minimal unit, y lo vamos a meter para eso. Y es ahí cuando la arquitectura dio el salto. No solo eso, converge más rápido, o sea, tenemos mejor capacidad de convergencia y yo creo que en la siguiente iteración del algoritmo vamos a bajar más la complejidad y a lo mejor con ciertas técnicas que ya estamos comenzando a visualizar, reducir el número de unidades que se requieren para el mismo task y obtener el mismo performance. ¿Qué quiere decir? Ahorro de energía, ahorro de memoria, ahorro de hardware. ¿Por qué? Porque eso es uno de los graves problemas que estamos teniendo con los modelos muy grandes. O sea, se tienen que correr en granjas de servidores con cosas muy caras usando agua, que es, pues imagínense, nuestro país, que tenemos sequías todo el tiempo, básicamente sería un crimen divertir, ¿cómo se llama?, agua para servidores cuando la gente está teniendo problemas de agua en sus casas. La realidad es que tenemos localmente que decir, a la fregada. Tenemos que hacer modelos pequeños, usar mínimo hardware, mínimo todo, para que realmente podamos usarlos económicamente para México. Bueno, y lo que comenzaron a ver, eso enseñan este paper donde comienzan a darse cuenta que cuando hacen translation, en la parte de arriba tienen inglés y en la parte de abajo, en la parte de arriba es inglés y en la parte de la lateral de izquierda
tienen francés y comienzan a darse cuenta de que la atención les estaba funcionando porque estaba diciendo, es francés, no sé cómo pronunciar, accord, por ejemplo, accord tiene mucho relación con agreement, que es acuerdo. Entonces dice uno, pues, es lo que querían ver, es lo que querías ver. Ya comienzas a ver esa relación entre palabras de translation y eso es importante. Bueno, resulta que los mecanismos de atención desde 2014 hasta el 2016 siguieron evolucionando. Hubo varios intentos, ¿no? La atención. Es como, mucha gente me dice, es que en el 2022 nació, o creo que es el 2020, cuando ChatGPT sacó por 21 o 22, finales de 21, principios de 22, sale ChatGPT, ahorita no me acuerdo exactamente las fechas, y de repente todo el mundo se da cuenta, hay inteligencia artificial. No, pues la inteligencia artificial, yo les diría, ha estado aquí desde los 50. Tan es así que para la guerra del Golfo, la primera guerra del Golfo en Irak, los americanos hicieron un deployment de un modelo de inteligencia artificial para hacer logística, para poder enviar. Sí, sabemos para qué se usaron las bombas y todos los pertrechos que se estaban enviando, pero lo hicieron tan eficientemente que pues el ejército americano dijo, creemos que la inteligencia artificial es la manera de irse. Y yo que estudié en la Universidad de Florida el doctorado, pues yo estaba pagando mi doctorado usando una beca del Army Research Lab. ¿Qué es lo que pasa? Que pues estábamos usando inteligencia artificial para resolver problemas de detección de minas para la Segunda Guerra, ya la ocupación de Irak por parte de los americanos, porque estaban teniendo muchos problemas con minas explosivas en sus convoys, ¿no? Bueno, bienvenidos. Al final, uno no lo puede creer, pero como lo he comentado mucho, cada vez que hay una guerra, la tecnología salta, da su saltote, porque a alguien se le ocurre que hay que matar mejor. Y termina varios años después cayendo ¿cómo se llama? A lo civil. Y así está. La Internet en realidad fue originalmente un proyecto militar. Cuando alguien me dice, es que debemos tratar de ser pacíficos, yo les diría, sí, pero ¿cuánto decreceríamos en nuestro avance tecnológico, ¿no? Si nos vemos tan pacíficos que ya nada pasa, ¿no? Yo ya no voy a decir nada, yo solo me quedo viendo, ¿no? Porque es una paradoja que algún sociólogo tendrá que dirimir, yo no. Solo como alguien que hace pattern recognition, pues la observo, ¿no? Entonces, comenzamos con nuevas maneras de tratar de hacer atención. Hubo una propuesta que fue una Neural Turing Machine Architecture. Ahí está. En realidad es una red neuronal que está tratando de simular una máquina de Turing. La máquina de Turing es la base de la computación hoy en día. Todas nuestras máquinas, aquí mi laptop, mi teléfono celular, todos realmente simulan una máquina de Turing. Por eso se les llaman Turing completas. ¿Qué es lo que pasa? Que las primeras Turing completas que tuvimos ¿de qué año creen que sean las primeras Turing completas? Y ahí se los dejo para que a ver si me contás al final de la plática. Pero se van a dar cuenta que es más antiguo que el diablo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Pues tienes esta cosa, tenía una serie de modos para hacer interpolación, atención, tenían redes convolucionales, sharpening, y fue uno de los primeros intentos de tratar de hacer estos, ¿cómo se llama? Networks para poder crear de mínimas unidades, crear cosas mucho más interesantes. O sea, y entonces que estaban basados mucho en esta idea de lo que le llamamos la logística. Y es una manera de hacer distribuciones, básicamente de decir, tengo una serie de números, los voy a convertir en probabilidades. Y entonces introducen lo que le llaman la cosine similarity, que es la que les estaba comentando. Comienzan a darse cuenta de que si yo quiero a realmente tener, lo que pasa es que los vectores de representación de palabras los voy a normalizar a longitud de 1, y entonces lo único que me queda es pues ver qué ángulo hay entre ellos. Claro, un ángulo cero quiere decir que son el mismo concepto. Un ángulo, ¿cómo se llama? Mayor, no son el mismo concepto. Bueno, se comenzaron a ir también a Location-Based Attentions. Ahí intentaron como modificar la LSTM todavía en el 2015 para tratar de hacer algunas cosas y le agregaron a una Global Attention Model, o sea, es una evolución de lo que se hizo anteriormente.
realmente no es nada del otro mundo y nos permite comenzar a darnos cuenta de que pues la atención es algo importante y pues tenemos que continuar en ese camino. Es 2015, estamos a 2 años o año y medio, 2 años de que salgan los primeros, lo que es Attention is All You Need. Y entonces es finalmente en Attention is All You Need donde introdujeron básicamente el dot product score y todo lo de las tres, ¿cómo se llama? Diferentes matrices que son las de las llaves, las del query, las de los valores, y que les permitían, junto con cierta interpolación porque uno de los problemas que tenemos cuando estamos hablando de secuencias de palabras es que cómo indexamos de manera que podamos identificar que en el índice 5 está, está relacionado con el índice 10. ¿Saben cuál es el pequeño problema? Que si nosotros comenzamos a tener un vector de indexado, primero el vector puede crecer tanto como se pueden imaginar y puede desbordar nuestra capacidad de representación. La otra es, ¿qué hacemos? Entonces, ¿qué hacemos? Es ahí que el paper de Attention is All You Need introdujo algo que le llaman Positional Encoding, que en realidad lo que hacen es que se lo suman al vector. Entonces, no solo disminuyen el uso de memoria, sino que introducen los indexados directamente al vector de representación. Y con eso ya tenemos una manera de decir, esta palabra tal que el indexado está ahí implícito, está relacionado con esta palabra tal que tiene esto. Y la máquina lo puede reconocer. Y entramos a lo que es self-attention. Y finalmente hacemos la evolución hacia transformers, ¿no? Entonces, self-attention se le llama intro-attention, es un mecanismo de atención que relaciona diferentes posiciones en una secuencia de alguna manera, y eso es lo que queremos tener. Y entonces define finalmente lo que sería el transformer. El Transformer, pues resulta que ellos querían hacer eso porque desde 2016 se habían fijado usando LSTMs y usando estudios de que sí había, por ejemplo, de FBI está relacionado con chasing, FBI está con criminal y todo eso. Entonces, ¿cómo lo relacionan? ¿Cómo hacemos la relación para eso? ¿No? Entonces, pero el problema sigue siendo el mismo. LSTMs no son muy buenos para sentencias largas. Entonces, y solamente actúa bien en frases cortas. Pero hoy en día queremos, por ejemplo, lo que les di el ejemplo de que agarré un documento legal en español, así gigantesco, y lo metí en el DeepSeek por secciones para hacer la traducción. Claramente un LSTM jamás me hubiera podido resultar, no hubiera podido hacer eso. Pero lo interesante de esos experimentos es que de repente en el 2016 comenzamos a darnos cuenta de que a lo mejor usando diferentes modelos podemos representar lo que llaman multimodal. Multimodal models. Lo que es multimodal models es que por ejemplo, le metemos una imagen y nos genera texto. Metemos texto y nos genera una imagen. Metemos texto y que dice, modifícame la imagen de tal manera con la imagen y la imagen sigue siendo la base, pero la modifica de cierta manera. Pum, 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 pum. Recientemente he visto algunos videos que se han estado intentando para ese tipo. Hay uno muy interesante que está en YouTube acerca de la moda desde el 1500 hasta el 2025 de la moda en Inglaterra, ¿no? Y se nota que sí hay una combinación de que son modelos reales, o sea, fotos de modelos reales, pero ya con generativo. Y de repente sí les quedó, se nota que sí, todavía tienes que picarle a la máquina de cierta manera para que te haga las cosas más o menos y que seguramente son secciones que fueron refinando, pero el video es impresionante, ¿no? O sea, comienzas con la moda, ¿cómo se llama? Isabelina, bueno, no, la de este rey que se dedicaba a matar a sus mujeres en Inglaterra, hasta la moda isabelina, ¿cómo se llama? La moda de Beau Brummel, la moda de finales del siglo XIX, la moda de principios del siglo XX, glam, etcétera, y todo eso que se va produciendo, y entonces dices, wow, se ve impresionante. Entonces, es claro que estamos expandiendo nuestras capacidades, que al final siempre vamos a tener un ser humano que es el que va a ser el director de orquesta, y que la economía va a cambiar. ¿Qué tanto va a cambiar? No lo sabemos. Puede ser muy poco, puede ser mucho, todavía estamos viendo, pero seamos sinceros, cuando la internet se dio, que
comenzó a hacer y comenzó lo del boom de la Internet y después de eso se dio el dot-com boom. El dot-com no desapareció en la Internet, simplemente la Internet evolucionó para realmente reportar ganancias y realmente decir, ya podemos, y los cambios que la Internet ha dado, porque uno se pone a pensar, Facebook es de esa época, todo eso, y de repente uno dice, las cosas han cambiado. Las cosas han cambiado, posiblemente no tanto como ellos estaban asumiendo, pero se ha integrado al punto que hoy en día, si lo ponemos así, la Internet forzó a la necesidad de tener teléfonos celulares y los teléfonos celulares han permitido a mucha gente estar en la Internet. Y con el acceso a la Internet, pues ha habido más información, más esto. También hay sus drawbacks, lo hemos visto. Tenemos ¿cómo se llama? Boston Analytic, que pues, se dedicó a hacer, usar la Internet para repartir rumores en diferentes lugares del mundo y con sus drawbacks, pero pues uno dice, es que lo bueno no viene sin lo malo, ¿no? Es como, yo inventé la dinamita para minado de minas y incrementar capacidad para poder producción industrial. Sí, pero la dinamita te puede usar también para la guerra, ¿no? Entonces matas seres humanos. O sea, es el problema. Todo en el mundo tiene una dualidad, ni modo, ni bien, mal y la famosa simetría que vemos en matemáticas todo el tiempo y uno dice, bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? Pues lo tenemos que entender, confrontar y tratar de apropiarlo para que lo podamos usar. ¿Qué es lo que pasa? Pues entonces ese modelo codificaba cosas y te daba finalmente, las imágenes producían ¿cómo se llama? Vectores y ya se metían en el STM y el STM ya te producía, bueno, esto es un poco de la matemática, te producía el texto. Bueno, pero siempre todo estaba con un embedding y es cuando comienza a salir la idea de que a lo mejor hay un embedding para poder representar texto, imágenes en el mismo lugar, en el mismo subespacio vectorial. Bueno, esas son otras ideas que comenzaron a pasar. Sí, pero finalmente, cuando ya llegamos a lo que sería el paper que desataría, y es una ironía, el paper, sí, el algoritmo se inventó en el 2017 en Google Brain. No le permitieron al autor salir ¿cómo se llama? O sea, el autor dijo, yo creo que podemos hacer un chatbot usando esto, que sea muy eficiente. Los de Google no querían meterse en eso y le dijeron que no, el hombre se sale, hace su propia compañía y ahorita está de regreso en Google, pero le vendió su compañía en $5,000 millones y fue uno de los grandes errores de Google porque los que sí agarraron y se dieron cuenta que atención podía ser podía ser algo que rompería la manera de hacer las cosas. ¿Qué creen? Fue OpenAI, que no tenía nada que ver con Google. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿No? En el paper de Baswami et al. 2017, Attention is All You Need, y agarraron y construyeron una nueva manera de hacer el sequence to sequence, el problema de sequence to sequence. Porque sí, que en la realidad estaban tratando de hacer también translations, como se dice, de translation a esto. No se imaginan cómo ha evolucionado las cosas, pero ahorita ya tenemos, o sea, hay tantas cosas que están saliendo. ¿Cuántas de esas serán profitable? ¿Cuántos van a dar dinero? ¿Cuánto esto? ¿Cuánto lo otro? No lo sé. No se los puedo decir porque no soy un futurólogo, pero les puedo decir que el impacto está ahí y el impacto está para quedarse. Entonces es ahí donde hablan del famoso transformer que usa supuestamente una attention, que ese multi-head attention es la base del transformador. Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Finalmente Google da una última definición de lo que sería self-attention. Así le dicen self-attention, calcula una serie de pesos, un promedio de pesos en una característica de representación que es proporcional a una score de similaridad entre pares de representaciones. Pares son nuestros tokens, ¿no? Ese es del 2018 y salió del Google Brain. Bueno, y lo que pasa es que siempre tenemos un embedding. Antes de entrar a la máquina del transformer, tenemos que agarrar nuestro texto y mandarlo a un subespacio vectorial, sí, álgebra lineal. Por eso siempre en nuestras clases, aquí en el SimBestab, siempre estresamos álgebra lineal, probabilidad y, ¿qué creen? Optimización, porque lo necesitamos los tres. No hay manera de que te escapes de todo eso. Entonces, lo que pasa es que nosotros tenemos que codificar el texto en un espacio, en un espacio vectorial.
Básicamente tenemos el texto comienza como una lista de enteros, lista de enteros. Ya, es que tenemos ahí una serie de trucos, ¿no? En los enteros resulta que nos llevan a indexados de los vectores de representación de las palabras, y lo que hacemos es que con eso conseguimos que el texto se convierta en una secuencia de vectores. Dada esa secuencia de vectores, pues podemos comenzar a hacer cosas, ¿no? Ahí codificamos las palabras, pero también caracteres especiales, porque se necesitan caracteres especiales para poder, pues sobre todo, pues, por ejemplo, cuando queremos que el vector genere código, ¿no? Esto es el fin te vamos a introducir esto, y esto es el fin del texto. Y dado eso, genérame lo siguiente, ¿no? Entonces, y claro, la secret source, que es el positional encoding, que como yo digo, va pero como a vapor batiente, porque hay diferentes maneras de hacer positional encoding ya, y solo han pasado desde eso, pues son 8 años y ya tenemos un montón, y estamos yendo a la siguiente generación de transformers, porque queremos más rapidez, más eficiencia, cosas más pequeñas, etcétera, etcétera. La realidad, para que lo que son los LLMs puedan ser básicamente útiles y que ya puedas en un momento dado construir cosas que son muy específicas para ciertos casos, es cuando yo pueda, bueno, ya salió el primero, correr todo en un teléfono celular. ¿Qué va a pasar? Eso viene, no hay manera de evadirlo. Va a ser interesante ver qué es lo que va a pasar, porque pues, conforme el hardware mejora y todo eso, comienzas a tener cosas más interesantes. Bueno, esto es lo que yo les comenté, los famosos vectores, ¿cómo se llama? Q, K, no vectores, matrices. Q, K y B, que son las matrices de representación. Son las que finalmente nos permiten construir lo que serían ¿cómo se llama? ¿Cómo se llaman? Los transformadores. Básicamente definen la tensión con esta fórmula matemática. No me voy a meter a ella, tiene toda una explicación para poder sacarla. Pero lo interesante es que la cantidad de enzima pues, son los productos puntos, pero los productos puntos están relacionados con la distancia coseno. Entonces volvemos otra vez a lo simple, distancia coseno. ¿Qué es lo que pasa? Uh, entre más altos, la tensión es más alta, ¿sí? Entonces, pues, cuando el ángulo es 0, pues la tensión es 1, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues es lo que aquí les estoy explicando. Large dot products, small dot products, el ángulo entre los vectores, ¿no? Entonces, ya el modelo final que tendrías para todo esto es este monstruo que se genera. Pero ya si lo quieres ver así más interesante y así más así de, ay Dios, ya es lo que hay realmente dentro de esas computadoras cuando están haciendo eso. Y hay miles de esos en ChatGPT. Pues déjame, me voy a pasar un poquito. Bueno, aquí hay un poquito de cosas que tengo que hacer. Aquí tenemos básicamente que seguimos usando nuestra famosa logística para hacer probabilidades. Siempre la vamos a estar usando, por todos lados la vas a ver en Deep Learning, ¿no? Es algo que nos pasa. Y uno diría, ¿y por qué por qué les gusta hacer todo eso? Bueno, siendo sinceros, si alguien conoce algo por ejemplo, Fuzzy Logic. Yo siempre comparo probabilidad con Fuzzy Logic. Yo vengo de Fuzzy Logic, originalmente hacía Fuzzy Logic, pero también terminé haciendo Deep Learning porque Fuzzy Logic tenía un grave problema. Siempre lo ha tenido y siempre lo va a tener. Me van a querer colgar ahorita de un árbol, pero pues ya, les voy a decir. El problema que tiene Fuzzy Logic contra probabilidad es que en probabilidad yo puedo agarrar cualquier serie de cantidades y la puedo convertir en una probabilidad. Trata de hacerlo en Fuzzy Logic. No hay una manera natural, simple, de hacerlo. Yo eso se lo debo, y yo conocí a Lofty Saad, el fundador de Fuzzy Logic, al pequeño hecho de que él era un académico que fue refugiado de Irán, se terminó en New York, en NYU, en New York University, bajo uno de los, ¿cómo se llama?, padres de la bomba nuclear. De ahí salieron, pues, básicamente él y el que creó el Kalman Filter. Y yo creo que era muy académico y además refugiado, ¿no? Les voy a decir quién es el fundador de todo esto de probabilidad. ¿Qué creen que era? Era un pobre estudiante de leyes en París, Girolamo Cardano. Y resulta que, pues, tenía que comer, ¿no? Y estamos hablando de que el siglo XVI. Se ponía a jugar cartas. Entonces, en su libro Magna Art, El Arte Magno,
comienza a poner una serie de frases que te dicen que ya estaba jugando con los conceptos de probabilidad. Y es alguien que realmente, pues, si no gana un juego, no come ese día. Entonces, ¿qué dice? Yo necesito algo muy fácil para introducirlo dentro de mi modelo y que me dé cierta ventaja con respecto a gente que no entiende que lo que estamos viendo es un modelo de probabilidad. Claramente no lo estaba expresando de esa manera, pero si lo piensas así, ya la mente le estaba calculando de esa manera. Entonces, pues sí, Lofty Sade era una persona que era académico, no se estaba muriendo de hambre, era refugiado y consiguió una posición en NYU. Y el otro sí se moría de hambre, y entonces del hambre uno dice, pues sale la cosa más loca que se puede ocurrir. Y claramente después llegarían, ¿cómo se llama? Pearson, Kolmogorov, Fisher, que finalmente harían las bases, si quieres, académicas de la probabilidad. Eh, pero pues uno dice, pues, ¿qué base académica? Se agarra a Pearson y lo encuentras lanzando la moneda que saca de 6,000 veces y 12,000 veces para decir, sí, es una moneda fair. Y uno dice, no fregues. O sea, tú mismo ni siquiera estabas seguro de si tu modelo estaba funcionando, ¿no? Pero sí funcionó. Entonces, yo creo que eso es lo que le permitió a la probabilidad hoy en día, pues, subir, y a la Fuzzy Logic, pues ya va de salida, yo siempre lo he dicho, ¿no? Entonces, y pues claro, en Deep Learning, pues usamos probabilidades, porque es lo más simple, y ahí está. Es más, estamos intentando introducir métodos de razonamiento lógico, pero probabilístico, en los modelos de Deep Learning para ver si podemos extender sus capacidades, ¿no? Entonces, ahí está la cosa. Bueno, el multi-head attention, ya visto en 3D, pues esa es la monstruosidad que ven allá, ¿no? Dices, ay, y eso es lo que hay. Claramente uno comienza a darse cuenta de que tiene un pequeño problema, ¿no? Es ON cuadrada, ¿no? Y entonces, pues te va a consumir memoria. Pero OpenAI tiene recursos, 10,000 millones de dólares, dice, vamos a comenzar a trabajar en esto. Sacan el ChatGPT 1.0, después se van al 2.5. Yo conocí uno de mis estudiantes trabajaba con el ChatGPT 2.5 en una compañía porque como parte de un contrato, se los cedieron. Sí, o sea, les dan el código y todo y les instalan la cosa. Y entonces con eso estaban generando cosas y estaban haciendo fine tuning y todas otras cosas. Finalmente el muchacho se salió de la compañía porque de repente se da cuenta de que lo que estaban generando la compañía, le estaban pagando bastante bien a la compañía, ¿cómo se llama? Advertisement para, ¿cómo se llama? Elecciones políticas en Latinoamérica. Y se dio cuenta de que una de ellas era México y dijo, no, ¿saben qué? Yo aquí no me meto porque era lo clásico, vamos a sacar lo más negativo del oponente, ¿no? ¿A quién se lo estaban vendiendo? Nunca me dijo, pero él se salió y dijo, esto no, gracias, yo no me meto en esto porque creo que estás impactando mal. Se sale, a la semana consigue trabajo y ya dice, a mí me la gorro. Yo aquí no me meto, ¿no? No sé. Pero te quedas con la espinita de decir quién lo hizo, cómo lo hizo, y de repente te encuentras con Boston Analytica, y yo creo que fue una combinación entre Boston Analytica, esta compañía, y quién sabe qué caracteres oscuros en los medios políticos de Latinoamérica. Ahí sí no voy a poder decir nada, pero comienzas a imaginarte las cosas. Porque, para tener a fregar, el dataset que usó Boston Analytica para poder construir sus modelos y poder comenzar a impactar en la opinión pública fue el mismo dataset que nosotros usamos para un muchacho que salió de nuestra maestría, pero nosotros firmamos la carta de que no íbamos a usar ese dataset de manera incorrecta, bla, bla, bla y todo. Y de repente me encuentro 2 años después oyendo de Boston Analytica que estaba usando el mismo dataset para básicamente hacer lo que quería, ¿no? Y dije, bueno, así es la vida. En fin, la idea simple es bastante interesante. O sea, tienes múltiples cabezas, que es lo que estamos viendo, para diferentes cosas de atención, para diferentes posibles sujetos del texto, pues posibles cosas que el texto te está dando. Entonces, pues tienen el multi-head attention, y resulta que pues uno dice, pues, y finalmente todo eso se pone en tres partes, en un encoder y un decoder. El encoder es pues esta cosa enorme, entonces ese multi-head attention que tienes allá pues tiene básicamente, pero hay una normalización, una adición, un feed forward, una residual, hay un montón de cosas que se tienen que hacer para poder llegar básicamente a hacer el encoder. Eso va al decoder,
Y el decoder, lo chistoso es que no se mete de esa manera, sino que, miren, se va, del encoder se mueve a K' y B'. O sea, lo que sale del decoder se mete como llaves y el desired output se mete desde abajo en el encoder, en el decoder, disculpen. Y esa es la parte interesante y hay múltiples maneras de entrenar esta cosa. Y el modelo completo final, que es el que al final nosotros tenemos el cross, le dicen el cross attention. Este es el modelo final. Pero imagínense, no hay una sola. Y no hay una sola. Hay como, por ejemplo, para un BERT, hay como 8 de esas. 8 de estos monstruos, uno detrás de otro. Por eso el BERT que estaba en su época, cuando salió el primer LLM, 512 megas y todo. Y comenzó a incrementar con el tiempo, pero ahorita la idea es tratar de hacer algo más pequeño, ¿no? Y con cuantización, más eficiente, más expresividad en las unidades individuales, por eso estamos estudiando Kolmogorov-Arnold. ¿Y qué es lo que pasa? Pues resulta que pues tenemos el input-output, que tiene que venir de un embedding. En realidad todos estos modelos traen un embedding y hay algunos que ya se han estudiado y que son los que es más, embedding, si alguno necesita hacer alguno así de una simple base de datos, usar un RAG, una base de datos vectorial, un PromDB. Les voy a ser sinceros, consíganse en OYAMAS, hay un embedding y pueden usarlo, permítanme. Disculpa, es uno de mis estudiantes que me estaba pidiendo una firma. Estoy aquí tratando de sacar todo esto. Disculpen por todo eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que pues hay la información posicional. El problema de usar un indexado es que se nos va a volver tremendamente complejo. Entonces, lo que necesitamos es tratar de meterlo, o sea, necesitamos tratar de meter eso dentro del vector de representación mismo. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues podemos usar la función seno. Y la función, y ahí está una serie de funciones seno. En realidad estamos usando la función seno y coseno. La función seno y coseno nos permite hacer cosas interesantes. Déjenme les enseño. Lo podemos usar para posicionar encoding también. Entonces, resulta que esta es la manera en que uno define el positional encoding. No me voy a meter en la matemática de allá, pero lo interesante es esta representación. Esto es la transformada la transformada de Fourier seno y la transformada de Fourier coseno. Y te permiten hacer esto. Es un pi. Sí. Resulta que alguien agarra y programa los números y entonces corres la serie y mira lo que hace. Sigue la curva de un pi. Puedes dibujar una imagen, puedes hacer un montón de cosas. Claramente la capacidad de la transformada de seno y coseno de Fourier es enorme. Y una de lo más fácil, pues es hacer, ¿cómo se llama? Posicional. Pues, tratar de expresar las posiciones de alguna manera como ondas seno-coseno e integrarlas a nuestro vector de representación. Que eso es lo que se les ocurrió. Y entonces terminan con una cosa así, que esto se suma al vector de representación. Y entonces ya la máquina entiende que esos son vectores de posición y que te va a dar eso. Y voilà. ¿Y qué es lo que pasa finalmente? Pues tienes que la parte final, o sea, de cuando haces el input y el output, input embedding es pues tu positional encoding, que seas una simple suma, ni siquiera que sea la gran cosa. Y ya con eso, voilà, tienes tu transformer. Es más, nosotros estamos programando, uno de mis estudiantes de maestría que va a ir al doctorado, está programando un Tiny LLM. Estamos pensando en cambiar a la siguiente generación de transformers por rapidez y tratar de hacerlo más pequeño, más eficiente, menos uso de memoria. Estamos dando recursos mínimos para eso, ni siquiera que digas que estamos haciendo la gran cosa. Y estamos intentando hacer algo que, pues, que sea parte de todavía poder progresar en inteligencia artificial acá en México, a pesar de que no estamos recibiendo nada, ¿no? Entonces, estamos viendo cómo conseguir recursos y ver cosas. Pero yo creo que los mexicanos tenemos la inteligencia para poder impactar en inteligencia artificial y es la verdad. Lo que estamos intentando usar es la siguiente generación de Transformers. Bueno, este es el modelo completo del Transformer, pero nosotros queremos usar Mamba. Mamba es la última encarnación de Transformers. Ay, Dios, ahí se me salió un poquito del pero básicamente es un modelo que tiene una máquina de estados dentro. Usa redes recurrentes. Y resulta
todavía en memoria está usando tanto como ¿cómo se llama? Como, como pues un modelo transformer. Pero lo bonito es que cuando una vez que lo terminas entrenando, su velocidad es enorme. O sea, es 20 veces más rápido, 10 veces más rápido que un transformer. Claramente produces más tokens. La cosa es cómo lo hacemos más pequeño, cómo lo hacemos más eficiente. Y ese va a ser el tema de tesis de mi estudiante, cómo ir más allá del simple Mamba hacia algo más pequeño, más eficiente, para con mínimos recursos poder hacer cosas que los mexicanos podamos decir, estamos orgullosos de estar aquí, de estudiar acá y de hacer cosas a pesar de que no tengamos nada. Señores, la verdad les voy a ser sinceros. Yo cuando comencé a hacer mi doctorado no tenía ni beca. Conseguí la beca de milagro. De ahí me salté a la beca de los militares, que tampoco estuve preguntando como a 6 o 7 profesores. Y de repente me di cuenta de que una de las cosas que nosotros los mexicanos tenemos es, pues lo intentamos y nos la fletamos. A veces perdemos, pero a veces ganamos. Y cuando ganamos, ganamos en grande. Creo que podemos hacerlo. Creo que tenemos un futuro. Y la verdad, esa inteligencia artificial se quedó para siempre. No hay manera de evadirlo. Va a ser de aquí hasta el fin del mundo. Que espero que sea en millones de años después de que yo muera, para que haya muchas generaciones de humanos. Señores, atención. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Muchas gracias, Andrés. Si te parece, vamos a pasar a esta sección de preguntas que me han pasado a través del WhatsApp. Y mira, Luis Gómez sí te respondió lo del sistema de Turing y te pregunta que si el sistema de Turing completo es una máquina de Turing universal. Sí, es una máquina de Turing universal. Esa es la que estábamos viendo. ¿Y de qué año es? ¿De qué te dijo? ¿Qué dijo? No, no dijo más. No dijo más. Te voy a decir 1850. ¿Recuerdas la máquina de analítica de Babbage? Es Turing completa. Fue la primera máquina Turing completa. Imagínense si en 1850 esa máquina se hubiera podido construir. No, hubiéramos tenido computadoras hace 170 años. Pero pues, realmente pues, era mal administrador y nunca se pudo completar, ¿no? Entonces, pero imagínate, se imaginan desde esa época tener máquinas, aunque fueran mecánicas, hubiera sido otra civilización después de eso. Pero pues a veces las cosas no son así y siempre hay intentos y fallos. ¿Alguna otra pregunta? Sí, sí. Alejandra Tapia te pregunta que qué papel juega el sesgo en la inteligencia artificial generativa que El, dicen se- que hacen traducción automática. el sesgo siempre va a estar presente. Les voy a decir por qué. Porque el sesgo somos nosotros mismos. O sea, las máquinas, todo el mundo dice, vamos a hacer cosas así que son más inteligentes que nosotros. Realmente ninguna de estas máquinas va hacia la inteligencia artificial general. Son parrots estadísticos, que son útiles, claramente. Pero el sesgo somos nosotros. Es nuestra data. El sesgo somos nosotros mismos. Les voy a poner un ejemplo. Resulta que me encanta seguir a un tipo que se llama Trendo MX, que es acerca de los trends. Y te das cuenta de que en México, si realmente quisiéramos, tendríamos la capacidad de crear y de hacer registro de la moda mexicana. Hemos hecho apropiación cultural. El rebozo es una apropiación cultural del rebozo japonés. Hemos hecho miles de cosas, pero hemos evolucionado. El traje charro es una evolución del traje que usaba Maximiliano para no quemarse durante las bodas hace 170 años. Entonces, la realidad es que sí hemos creado moda. Se crea moda en México, pero no la registramos. Entonces, cuando resulta que nos llega Carolina Herrera y usando moda mexicana, que supuestamente es autóctona, la cosa autóctona yo ya tengo mis dudas de que algo sea autóctono en cualquier parte del planeta, nos quejamos y ya metemos un sesgo, porque nuestros diseñadores se fijan demasiado en lo que pasa en Europa o en Estados Unidos, Japón, y yo les diría, déjense de ser tontos, miren cuál es nuestro mercado y fíjense en lo que estamos haciendo acá. Es más, yo se los pongo de esta manera. O sea, yo tengo una camisa, una guayabera, que no le pide absolutamente nada a una camisa de alto estilo en Europa. Es más, si yo la llevo,
Yo he llevado zapatos mexicanos hechos en México y la gente me pregunta dónde los compré. Y los compré en Ciudad de México, en el centro de la Ciudad de México. Es increíble, pero el sesgo somos nosotros. Y la realidad es que uno va, por ejemplo, hay una base de datos famosa que se usó para face completion en una serie de experimentos y yo tengo la base y es puro actor americano blanco. Claramente, ahí tienes ya un sesgo. Porque la base de datos se construyó así. Sin darnos cuenta, el sesgo no son las máquinas, somos nosotros. Las máquinas solo nos están devolviendo lo que vemos en el espejo, somos nosotros mismos. Y claro, para evitar eso tendríamos nosotros mismos que dejar de tener un sesgo. Se lo dejo a cualquier sociólogo para que lo analice porque yo no creo que puedas jamás hacerlo. Es claro que el sesgo existe y es claro que el sesgo está aquí para quedarse. Por más que se intente hacer lo que sea. Ya sé, ya tengo gente que me está colgando de un árbol. Toda la gente woke me dice, ¿cómo te atreves? ¿No? Y luego, pues, ¿qué quieres que te diga? Se ve, ¿no? Es lógico que pase, ¿no? Yo soy ingeniero matemático, yo lidio con la realidad, no con el idealismo de lo que quisiéramos ser, que no somos. Ahí está la respuesta. De acuerdo. Y Jacinto Basualda te pregunta, en resumen, ¿qué es un modelo de lenguaje de gran tamaño? ¿Es esto? Pero llevado a la enésima, o sea, es esto es un montón de transformers. Ahorita la arquitectura de déjame te enseño, nada más para que veas, ahorita se los enseño, aquí tengo, alguien sacó recientemente una serie de arquitecturas y todas son igual, casi lo mismo, ¿no? Déjamelo si lo encuentro, Models Architectures. Es esto que acaban de ver, pero llevado ¿cómo se llama? A cientos ¿cómo se llama? De capas de Transformer, ¿no? Entonces, hay alguien que sacó recientemente ¿cómo se llama? Una serie de gráficos acerca de los modelos de diferentes compañías y literal eran lo mismo, lo mismo, lo mismo, no eran nada diferentes, ¿no? Entonces dices, ¿qué están haciendo? ¿No? For different. Y entonces dice uno, pues es que es lo mismo, exactamente lo mismo, no hay una gran diferencia. Es los transformadores apilados, es una serie de arquitecturas MLP, residuales, etcétera, es lo mismo, es todo eso, pero llévalo a miles de nodos, extiende el número de parámetros que tienes. Claro, necesitas mucho hardware para sostener eso, y eso es tu modelo de lenguaje. Comienza a hacer cosas más elegantes como los de DeepSeek, trata de tener, ¿cómo se llama?, expertos en el sistema y todo eso, pero casi todos, no, más bien todos, siguen la misma arquitectura. No hay nada diferente bajo el sol en este momento. Esa es la razón por la cual ahorita estamos teniendo el problema de que, pues claro, si estás siguiendo el mismo modelo, todo, no importa qué modelo quieras, física, esto, lo que quieras, cualquier modelo que explique el universo, que trate de hacer algo con el universo, tiene su límite de explicabilidad. Entonces pega contra la barrera o sea, comienza a hacer diminishing return. O sea, comenzamos con la, no sé, teoría de la relatividad y explicamos un montón de cosas y de repente pegamos acá y ya no explicas nada, ¿no? Básicamente ya llegaste al área del diminishing return. Nos está pasando eso con los transformers y todo eso. Entonces, quería ver si lo encontraba, pero era interesante darte, todos usan el mismo, son transformers, la misma arquitectura, apilada, son miles, en vez el BERT que les decía que eran esos de ese, ¿cómo se llama? Todo eso de cross attention que tenía ese bloque, son 8 de ellos. En el caso de un ChatGPT estamos hablando de, creo que son 50, 100, no es nada más eso. Claramente, la idea principal es para qué se entrena. Esto es para generar texto. ¿Qué es lo que va a tener al final del entrenamiento de texto? Estamos hablando de miles de tokens, están millones de tokens para entrenar. Y lo que hace es que tiene una representación de nuestro conocimiento dentro de la máquina. Y lo que hacemos cuando nosotros lanzamos nuestros queries hacia esas máquinas es, dame el espacio vectorial, elementos del espacio vectorial que se parezcan a esto. Y es cuando, y además tiene su salsita especial. Es generativo. Entonces va a generar cosas que a lo mejor no existen o generar cosas que parece que es un razonamiento y que parece ser que acaba de encontrar algo nuevo.
de vez en cuando sí, podría ser que eso es algo nuevo, no lo habías visto y dices, ah, mira, que es inteligente, ¿no? Y son paros de estadísticos, no es otra cosa. Estoy tratando de encontrar la imagen, pero creo que no la tenía para esto, pero sí estaba interesante porque hay un investigador que ahorita está en la industria, León Palafox, que sacó la imagen recientemente en LinkedIn. Y sí, es esa, la imagen está, o sea, todos tienen la misma arquitectura, todos. ¿Cómo se llama? ChatGPT, Gemini, Cloud, Llama, todos usan la misma arquitectura. Es básicamente tu transformer a lo gigante. Nada más. Con su entrenamiento, claramente. Tienes que proveer la información. De acuerdo. No, pues muchas gracias, doctor Andrés Méndez. Un agradecimiento para todos los asistentes, pero sobre todo con esta charla terminamos este ciclo de conferencias que ha estado promoviendo la red de laboratorios de innovación de Intel y del cual la Unidad Guadalajara de Simvestat es parte. Así que sin más, estimado Andrés, muchas gracias por tu participación y hasta muy pronto. Hasta luego. Gracias. Bye.